Tenemos nuevos máximos históricos de Bitcoin. Ha roto la zona de los 120.000 dólares. Y más de una persona se estará preguntando, ¿y ahora qué demonios va a pasar con Bitcoin? Una pregunta totalmente respetable que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver todas las métricas que solemos ver, tanto las que están ahora mismo muy positivas como las que están muy negativas. Y sobre todo, y más importante, viendo los termómetros del mercado, que nos indican si estamos en una zona de sobrecompra o sobreventa dependiendo de cómo de sobrecalentado se encuentra el mercado. Porque recordamos, señores, llevamos una subida prácticamente de un 66% con retrocesos relativamente mínimos de todo este movimiento y ahora mismo parecería ya que el FOMO empieza a llegar al precio. Porque recordar, mirar la ruptura que habríamos tenido, que ahora sí habría sido una ruptura buena. Primero vamos a empezar con las noticias negativas para el precio, que podrían llegar a provocar un retroceso en el corto plazo, y además las noticias cortoplacistas, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Los gaps de la CME que se habrían formado en estos últimos dos movimientos que habríamos tenido de Bitcoin, que en todos los fines de semana habría subido el precio. Estamos viendo un gap desde los 114.000 hasta la zona de los 115.500 por parte de Bitcoin, 5.000 dólares más abajo, y luego tendríamos otro gap que se nos habría formado en este fin de semana entre los 118 y los 118.700. Un gap extremadamente pequeño, pero que lo tenemos también por la parte baja. Ya sabéis, los gaps tienden a rellenarse. De normal acaban rellenándose. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces, y ya os lo digo yo, cuando tenemos un movimiento muy impulsivo hacia la parte alta, a veces los gaps se dejan sin rellenar hasta que llegamos al bear market y en el bear market ya se rellenarán. Ahora, quitando que eso son pocas las excepciones, hay que tener en cuenta que tenemos gaps hasta la zona de los 114.000 dólares, lo que serían aproximadamente unos 5.000 dólares hacia abajo. Y hablando también de indicadores negativos e indicadores cortoplacistas, volvemos a las mismas, esto no rompería una tendencia, pero sí son capaces de provocar un retroceso. Por eso lo estamos sacando en el vídeo de hoy, no significa que nos vayamos a 80.000, pero sí para provocar un retroceso. Tenemos el apalancamiento, el open interest, que desde el mechazo de liquidación de cortos que teníamos en la parte más alta de todas, ahora mismo ha vuelto a subir a máximos. Estaremos llegando a las cotas de 400.000 contratos, en realidad 380.000 contratos, teniendo en cuenta que el movimiento alcista desde las cotas de los 108.000 dólares lo empezábamos en los 345.000 contratos. Prácticamente 35.000 contratos, que volvemos a hacer la que hacemos siempre, señores. Cogemos los 35.000 contratos por unos 120.000 dólares el Bitcoin, tenemos 4.200 millones de dólares de apalancamiento. La anterior vez eran cortos, pero recordar, la gran mayoría de las veces, un 80, un 75, si queréis poneros, suelen ser largos. Vayamos a esperar, porque en un movimiento alcista puede pasar de todo. Yo lo voy a tomar como un indicador negativo, porque como hemos dicho, la gran mayoría de las veces son largos apalancados. Ojalá, para ayudar a la tendencia alcista, sea como la anterior vez que mirar lo que ocurría, un mechazo astronómico para liquidar a todos y cada uno de los cortos. Y es que hablando de cosas negativas para el corto plazo, ya las hemos visto, no tenemos nada más. Esto sería lo que podría provocar un retroceso. Un retroceso tanto para cerrar el gap como un retroceso para liquidar a todos los largos que se han metido tarde al movimiento. Por el otro lado, en el corto plazo también, y hablando de cosas positivas, tenemos los funding rates. Recordar, señores, estos funding rates simplemente nos muestran cuando el mercado se está sobreapalancando en el apartado de futuros de más. Y vemos como ahora en la actualidad, después de las subidas que hemos tenido, Bitcoin se encontraría en la neutralidad absoluta. Si lo estamos viendo por pantalla, estaría prácticamente igual que todos los días anteriores. Y si nos vamos un año atrás para entender cómo funcionaría, mirar cuando nos encontramos con cotas de máximos históricos. Estamos viendo que todas las criptomonedas prácticamente empiezan a amarillentarse, empieza a subir el funding rate, sobre todo si lo bajamos de 150, que lo tenemos un poco exagerado, lo he puesto a 80, para que entendamos cómo se comporta el funding rate en zona de máximos. Lo miramos en la actualidad y Bitcoin lleva meses sin estar en estas cotas. Seguimos en absoluta neutralidad, incluso en los 120.000 dólares.
Algo que para mí es increíblemente bueno. Y no solamente eso, sino que sacamos este indicador que estáis viendo por pantalla, hace tiempo que no lo traemos, que lo único que nos muestra son tanto las barreras que tenemos en el spot, que ahora también las mostraremos por parte de Liquidaflow, como las compras y ventas de cada tipo de ballena o de cada tipo de persona que opera en el mercado, ¿vale? ¿A qué nos estamos refiriendo? De 1 millón a 10 millones, de 100.000 a 1 millón, 10.000 a 100.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las que nos interesa tener en cuenta? Pues en este caso, señores, las moradas sobre todo, porque operaciones de 1 millón a 10 millones hay muy pocas, pero nos interesan sobre todo las que serían como una semi-ballena, por decirlo así de una manera, porque de normal la gente que tiene mucho dinero no mete operaciones de 5 millones, sino que mete 50 operaciones de 100.000 dólares, pero muy, muy, muy rápido, y entonces contaría dentro de la línea morada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Desde que empezaba el movimiento alcista, en prácticamente la zona de los 110.000 dólares, la línea morada ha ido comprando todos y cada uno de los retrocesos. Observar, movimiento alcista, retrocedemos un poco, movimiento alcista, retrocedemos un poco, movimiento alcista. Han estado acompañando en todo momento todas las compras del spot. Y al igual que lo han estado haciendo las ballenas moradas, también podemos coger a las marrones de 1 millón a 10 millones, aunque ya sabemos que hay poca gente que opera con estos tamaños, y en todo momento su línea sería una línea de tendencia hacia la parte alta. Si nos damos cuenta, las dos carteras que están liderando este movimiento desde el spot, recordar esto que estamos viendo es el spot, no tiene nada que ver con futuros. Las únicas dos carteras que se encontrarían en la parte de arriba del todo serían tanto la morada como la marrón. Las dos ballenas del mercado, mientras que por el otro lado todos los retails y todo el resto de órdenes nos las encontraríamos por la parte más baja de todas. Este indicador, como hemos comentado, es un indicador cortoplacista. No va a hacer que el precio suba de aquí a 3 meses. Se encarga de lo que va a venir esta semana y es un indicador que en estos momentos nos muestra alcista. ¿Por qué? Porque ¿quién creéis que va a hacer el precio caso? ¿A las ballenas, que saben casi en todo momento lo que pasa, o a unos retails que se están dejando llevar por el FOMO o por el posible retroceso que vamos a tener? Y para el último indicador vamos a ir totalmente a análisis técnico y saquemos el gráfico de Binance Perpetuos, porque Binance es el que más volumen mueve de todos los exchanges. Y ya sabéis a lo que estamos hablando. Estamos buscando un volumen que nos indique que hay resistencia a que el precio siga subiendo. Recordamos la lógica que hemos sacado a lo largo del canal. Si el precio no está en una tendencia alcista y tenemos volúmenes totalmente por encima de la media, hay una alta probabilidad de que o lateralicemos o caigamos. Pasa en todas las ocasiones. Estamos viendo resistencia a que el precio continúe la tendencia. Lo teníamos tanto en la parte de máximos, con este pedazo de mechazo, con esta vela roja, que hacía que el precio cayese instantáneamente después, hasta lo que provocaba las paradas del precio. Mirar esta pedazo de vela que teníamos con volumen alto que hacía que lateralizase, y el siguiente movimiento ya con volumen alto para que diese la vuelta. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Estaríamos esperando exactamente lo mismo ahora en el precio de Bitcoin. Una vela de rechazo con un volumen muy alto para que el precio culminase, o al menos parase la subida, lateralizase. ¿Qué es lo que ocurre? Que las ballenas, al menos están pensando que ese momento no ha llegado todavía. ¿Y por qué decimos que no ha llegado todavía? Porque después de una subida de un 66% que habríamos tenido del precio de Bitcoin, mirad lo que nos estamos encontrando por parte del volumen. El volumen más alto que se habría visto en las últimas semanas habría sido para una parada del retroceso. Miradlo. El volumen más alto es para decir que quiero seguir subiendo hacia arriba. De por el contrario, para parar el movimiento alcista. No hay resistencia. Estamos teniendo actualmente lo que se conoce como un shock de oferta. ¿Qué quiere decir? No hay bitcoins para vender para toda la gente que quiere comprar. No hay lo suficientemente bitcoins. Hay un shock de oferta que se quieran vender. Todos los bitcoins han sido comprados o por instituciones o por manos fuertes, como lo queráis llamar, que actualmente han dejado el mercado sin bitcoins para poder comprar, y lo que está haciendo es que todos los precios cada vez se impulsen más hacia la parte alta, y como estamos viendo, sin ningún tipo de volumen que nos indique que queremos tener una parada, al menos en el corto plazo. Con todo esto hemos terminado de ver los indicadores cortoplacistas. Tenemos dos indicadores muy cortoplacistas, bajistas, y el resto totalmente alcistas. Si lo hemos visto, podéis repasar el vídeo. Si me tenéis que decir a mí qué puede llegar a ocurrir, podemos tener cualquier tipo de retroceso, tanto para liquidar a los futuros, si fuesen largos, que no lo podemos saber, como para cerrar esos gaps. Pero señores, para mí, la tendencia alcista aún no ha parado.
porque si hubiese parado, al menos tendríamos o funding rates muy altos o volumen muy alto. Y no tenemos ninguna de las dos. Y ahora hablando de indicadores largoplacistas, tenemos indicadores también, en este caso, alcistas. Y estamos hablando de la liquidez global M2 por parte de Bitcoin. ¿Y qué es lo que observamos, señores? Que si nosotros reducimos a 3 meses, mirad lo que estamos teniendo. No para de haber nuevos máximos en la liquidez global M2. Mientras que por otro lado, este gráfico está desactualizado. Nos encontraríamos por aproximadamente estas cotas que estaríamos viendo por aquí, señores. Aproximadamente, superando la zona de los $120.000. ¿Qué quiere decir esto, señores? Miradlo vosotros, aún un volumen de parada no hemos tenido. Se puede llegar a ver algún retroceso, como se puede llegar a ver justo en ese puntilla que estamos teniendo ahí, pero la liquidez no para de inyectarse dentro del mercado. Y más que inyectarse, hemos visto en los últimos días como China habría hecho una de las mayores incrementos de liquidez que se ha visto del mercado. La liquidez M2 China, que sería la que estamos viendo ahora mismo por pantalla, habría subido 600.000 millones de dólares, no de yuanes, toda su liquidez en un solo día. Una impresión monetaria gigantesca, como estamos viendo en este gráfico por aquí, porque por alguna razón China necesitaba ese dinero para saber qué. Pero toda la liquidez que se imprima dentro del mercado provoca más inflación y Bitcoin absorbe toda esa liquidez. Y ahora mismo vamos a hablar de dos termómetros del mercado, o lo que yo considero dos termómetros del mercado que nos dicen cuando el mercado está en FOMO o cuando el mercado se encuentra neutral. Simplemente nos ayuda a marcar la zona de techo del precio. Estamos viendo, número uno, la diferencia, el gap que se encuentra entre el precio de perpetuos y de spot en Binance. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre que tenemos FOMO en el mercado, este gap suele tirar al alza, como estamos viendo por pantalla. Mientras que si nos encontramos, digámoslo así, neutrales, sin FOMO, solemos tenerlo en cotas rojas. Algo muy interesante de esto, como podéis observar por pantalla, señores, es que en cada momento en el que hemos tenido FOMO en el precio, este indicador se habría tornado en todo momento verde. Cada mínimo FOMO que habríamos tenido, mirad los piquitos que estaremos teniendo aquí por pantalla, a la mínima que subíamos un poco y había algo de FOMO, se ponía en verde. Lo estamos viendo en todos y cada uno de los momentos desde 2020. Estamos hablando de los últimos 5 años. ¿Qué es lo que ocurre? El precio está haciendo nuevos máximos históricos y esta diferencia del precio sigue en la neutralidad. Sigue en cotas rojas. Si es verdad que ahora mismo se encontraría por aquí, que no se ve muy bien, no se describe muy bien, pero aún así seguimos en cotas rojas que nos están diciendo que aún esos niveles de FOMO, como lo llamamos, el FOMO exagerado, el FOMO en el que hay que tomar profits porque a la gente se le está yendo la cabeza, todavía no hemos llegado. Y el otro es un indicador que acabo de mostrar hace un segundo. El otro termómetro de mercado no es más que el funding rate. Cuando nos encontramos el funding rate así, como estamos viendo, pero es que no solamente en Bitcoin, porque mirad, en Bitcoin tenía algún punto naranja, algún punto verdoso un poquito más claro, sino que aparte de solamente en Bitcoin, es en todas y cada una de las altcoins. Mirar cómo todas y cada una de las altcoins se van a esa all season, como la conocemos. En ese momento hay que tomar profits. Es un termómetro del mercado que nos está diciendo que tenemos un problema gigantesco. Y ahora mirar cómo nos estaremos encontrando. Salvo algunas monedas en específicos, algunas monedas especiales que tendrían algún funding rate más alto, el resto no está en ningún momento sobrecalentado. No tenemos también ese FOMO del que hemos estado hablando. Y hablando de liquidez, ya un poquito para el gráfico, en estos momentos hay 6.000 bitcoins en compra en comparación a 4.000 en ventas. Incluso en estos momentos tan alcistas, en estos momentos de subida del precio tan alta, sigue habiendo más compras por estas zonas que ventas por la parte de arriba. ¿Cuáles son las dos barreras importantes que tenemos que tener en cuenta? Los números prácticamente exactos, los $125.000, como estamos viendo, tendría una barrera relativamente importante, y luego, señores, los 114.250. No sé por qué ese número, cuando de normal suelen ser números muy exactos, pero aquí también tendríamos una barrera relativamente importante del precio. Con esto, señores, la conclusión del vídeo es muy sencilla. Aunque podamos tener algún retroceso para cerrar los gaps, que habrá que ver si ocurren, porque ya hemos visto, tenemos dos indicadores negativos, bajistas, en comparación a todo lo que hemos tenido por el otro lado alcista. Aunque tengamos ese retroceso, hay una alta probabilidad de que el precio de Bitcoin continúe su subida tendencial, porque aún no hemos encontrado esos niveles, esas cotas de FOMO que solemos ver en el mercado. Cualquier retroceso que ocurra por encima de la zona de máximos históricos
todo lo que sería estas cotas de por aquí, por encima de los 112.000 dólares, es un retroceso que en ningún momento pone en peligro la tendencia alcista. Y para toda la gente que se ha quedado fuera del movimiento y está pensando, oye Gonzalo, ¿y dónde demonios compro yo ahora? Me pongo a comprar aquí arriba, que está totalmente vertical y desencadenado el precio de Bitcoin. Señores, los momentos para comprar eran abajo. Eran cuando en estas cotas de por aquí teníamos funding rate negativo en una subida. Cuando por aquí teníamos funding rate negativo todas las semanas. Ese funding rate negativo, ya hemos hablado, no es normal. Ahí es donde compras. Ahora hay que esperar o a que llegue un FOMO absoluto para hacer un corto, que habría que esperar ese FOMO que se vaya poco a poco creando, o por el otro lado a que tengamos un retroceso a cerrar las dos cosas negativas que hemos dicho, para que ya no haya nada negativo en el mercado para poder hacer cualquier compra. Por ahora, Bitcoin tiene una pinta increíble. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.